puedan seguir con el desarrollo de la guía. El tema, o sea, lo correspondiente al resumen, ustedes ya pueden ir haciéndolo, ¿no? Si tienen algún problema con el desarrollo del taller, entonces me comentan. De lo contrario, el tema, o sea, el taller, perdón, el resumen, ustedes perfectamente lo pueden ir realizando. Listo. Entonces, a partir de ahora, cuenta nuevamente desde cero la participación. Entonces, quien nos quiera ayudar con las lecturas, por favor, para que se vayan ganando otros punticos. Ya los que ganaron los puntos anteriores ya está reflejado. Perdón. ¿Profe, qué dijo? Que los que ya se ganaron los punticos anteriores ya están reflejados en el informe. Hay algunos que realmente no les alcanzó ni con los punticos ganados en las lecturas porque no me habían entregado absolutamente nada. Entonces, solo con la lectura, pues obviamente no les voy a poder poner la nota, pero los que tenían punticos adicionales y alguna nota, entonces yo les pude colaborar. Entonces, por eso les digo que empezamos desde cero nuevamente la participación en las lecturas. Entonces, por favor, ¿quién nos quiere colaborar con iniciando, hijos? Yo, profe. Yo, profe. Primero me habló Druley Beyer y luego Mariana. Empiece, Doug. La reproducción en protistas y hongos. La mayoría de los protistas y hongos se reproducen mediante siguientes mecanismos. Fisión binaria. Algunas algas unicelulares, los ciliados, los flagelados y las amebas son ejemplos de organismos protistas que se reproducen asexualmente dividiendo su cuerpo en dos. Gemación. Dame un ratico, mi amor, ya ahorita te doy la palabra nuevamente. ¿Se acuerdan que la fisión binaria ya la vimos en las bacterias, cierto? Y esa no era más que la bacteria se partía en dos y cada una de las mitades, ¿sí? Contenía la misma información genética de la anterior. Esto es igual en los protistas, ¿sí? Como son, por ejemplo, las algas unicelulares, los flagelados, los ciliados y las amebas, pasa eso. Entonces está el organismo, lo que hace es partirse, dividirse, y la parte que resulta de esa división contiene la misma o el mismo material genético que la primera, es decir, que su célula de origen. Eso es lo que nos acaba de hablar Doug Leibeyer. Muchas gracias, Doug. Ahora sí, vamos con Mariana. Desde germación, profe. Sí, señor. Gemación. Las levaduras son un ejemplo de hongos con este tipo de reproducción. En su superficie se forman yemas que al crecer pueden desprenderse y originar individuos idénticos al progenitor o permanecer adheridas y formar una colonia de organismos iguales. Bueno, entonces, como dice o como nos leyó Mariana, la gemación es que al organismo, sí, principalmente encontramos aquí a las levaduras, le sale como un tumorcito, una yema, que empieza a crecer y empieza a tener las mismas características de el organismo anterior, ¿sí? Muchas veces esta yema se desprende para formar un organismo aparte, pero muchas veces este queda adherido y de estos salen muchos individuos, lo cual permite una colonización, por decir algo, o una multiplicación muy grande, a gran escala, de los organismos sobre una superficie, por ejemplo, ¿sí? Eso es lo que nos trata de decir el concepto de gemación. Ahora sí vamos con alguien más que nos explique la esporulación. Yo ya les digo, a ver, entonces, Divien, no lo he escuchado. Si nos ayudas a leer esporulación. Dígame, profe. Hola, hijo.
Es por No, profe, no. ¿Qué pasó? Yo, profe, yo leo. No. Sí, póngale Ok. a otro. ¿Desde Pero- dónde? No, pero Brian ya leyó. Uy, ¿qué tiene, Entonces, profe? No, no, para mí. no, o sea, ya tienes tu punto, quiero decir. Entonces, a ver, veamos a quién más. Brandon Smith, Señora, que si nos colaboras con la lectura de este párrafo de esporulación, por favor. Brandon. Sí, achicópalo don Brandon. Entonces, Estefanía Villegas. señora, Ayúdanos, porfa, a leer. hoy. Esporulación. El plasmodoide y las amenas son prostitas que se reproducen en esta forma. El núcleo se fracciona en varias partes que rodean por citoplasma. Cada una de esas estructuras crece y al ser liberada se transforman en individuos al original. En los protozoos, la reproducción sexual ocurre con conjugación o por singamia, mientras que las algas y los hongos se caracterizan por tener alternancia de generaciones. En la conjugación ocurre la fusión de dos células después que sus micronúcleos diploides sufren procedimientos de meiosis y se convierten en dos núcleos haploides, denominados núcleos gaméticos. Cada célula aporta a la otra. Uno de los dos núcleos gaméticos se fusiona con el que ya existe y se origina en una de ellas un núcleo diploide. La singamia es la unión de dos gaméticas que al funcionarse forman un individuo diploide que tiene información de ambos padres. Cuanto los gametoides que se dice ahí, bro, es que andan, son iguales, se conocen como isogamia y son diferentes. Heterogamia. Bueno, entonces la esporulación inicialmente sí está dirigida o se da más bien en organismos como el plasmodium o las amebas, ¿sí? Entonces, en este, ¿qué pasa? Resulta que el núcleo que tienen, ¿sí? Estos organismos se empieza a dividir. Y esta división del núcleo empieza a ser rodeada por el citoplasma, es decir, la sustancia que rodea precisamente el núcleo. Como son varias divisiones de núcleo, entonces empiezan a envolver cada división. Cada una de estas divisiones ya se convierte en una estructura aparte y tiende a separarse, a ser liberada. Y esta información, como es compartida entre todos los, o sea, era o provenía más bien de una información genética, de un núcleo, ¿sí? Resulta que esa información fue repartida a todos por igual y entonces estos nuevos individuos van a tener la información tal cual la primera, tal cual o similar o idénticamente parecida, ¿sí? A la información de del primer organismo. De igual manera nos habla sobre la reproducción en protozoos que es sexual. Cuando ya hablamos de reproducción sexual, nosotros tenemos que asimilar o relacionar que este concepto está ligado íntimamente con la presencia de gametos, ¿sí? Yo les decía, ¿qué son gametos? ¿Se acuerdan en la meiosis qué son gametos? ¿Quién se acuerda qué eran los gametos? Los gametos, ya se acuerdan que les dije, esta es pregunta de examen. Los gametos son las células sexuales, tanto femeninas como masculinas. Entonces, cuando ustedes escuchen reproducción sexual,
tengan siempre presente que va a haber la acción de de los gametos, ¿sí? Del femenino, del masculino. Entonces, este tipo de reproducción puede darse, por ejemplo, por conjugación, que es una de las reproducciones que ya habíamos explicado en las bacterias, ¿sí? Y puede darse de dos formas, la singamia o la alternancia de generaciones. La conjugación se da a través de la fusión de las células, o de dos células más bien. Estos sufren el proceso de meiosis. ¿Y por qué meiosis? Porque aquí están interactuando los gametos, es decir, las células de reproducción del organismo, ¿sí? Y entonces estos generan unos núcleos gaméticos, es decir, una información genética que está contenida precisamente en el núcleo y que va a dar origen al nuevo individuo. Entonces, como hay unión de dos gametos, el femenino y el masculino, entonces, ¿qué pasa? Se mezclan y ahí se logra el número diploide o el núcleo diploide más bien en el nuevo organismo. ¿Por qué es diploide? Porque tiene información tanto de un gameto como proveniente de un organismo como del gameto proveniente del otro organismo, ¿sí? Por eso es diploide. Aquí también se da la singamia, que es la unión de células gaméticas, ¿sí? O sea, ustedes ya saben, si son células gaméticas, entonces son de los gametos, es decir, de los órganos o de las células sexuales más bien, ¿sí? Entonces, como hay la información de los dos padres, por eso la singamia va a ser diploide también, o sea, di es dos. Y la isogamia es cuando, por ejemplo, los gametos son iguales, ¿sí? Iso es igual, y si son de diferentes gametos que se está formando el individuo, entonces se va a dar la heterogamia. Hetero es varios, ¿sí? Estas ya serían como una partecita de, a ver, espérenme. Podríamos terminar hasta alternancia de generaciones y para dejar luego en el inicio del ciclo de vida de las plantas. Entonces vamos con Johan Grajales. Señora profe, Léanos, porfa, este pedacito de aquí. La alternancia de generaciones en algas. profe, hay unas partes que se ven borrosas, que casi Sí, no se dice ven. alternancia, dice cigoto, las esporas germinan. No, profe, ese chino es ciego, él no ve, profe. Vamos a leer a mí. La próxima, entonces, alternancia de generaciones en hongos, la lees tú. Bueno, profe. Dale, entonces, Johan, inicia. Profe, con el alternancia de generación en hongos, En algas. se caracteriza porque profe, es que hay partes que no se ven bien, se ven borrosas. Cigoto. Porque el cigoto diploide. Se caracteriza porque el cigoto diploide se divide por mitosis y origina un adulto diploide llamado esporofito. Que por meiosis genera Esporas. esporas haploides. Las esporas, profe, no se ve, profe. Las esporas germinan. Germinan y dan lugar a adultos haploides denominados gametofitos. Ajá, los gametos. Los gametos se producen por mitosis de células haploides y después de la fecundación
originan un nuevo cigoto diploide. Ujú, muy bien, entonces aquí estamos viendo, ¿no? Que es una vez es haploide, otra vez es diploide, otra vez es haploide y otra vez es diploide. Alternancia quiere decir que, o sea, que se intercambian, una generación de haploides, otra generación de diploides, una generación de diploides denominados esporofito y otra generación de haploides denominadas gametofitos. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo se da esta alternancia. Miren, esporofito se da por meiosis porque hay intervención de células o gametos sexuales, ¿sí? O células sexuales, ya se da la germinación, luego otra vez ya se va, ya no es esporofito porque ya no es diploide, sino que son haploides, ¿sí? Entonces se da el gametofito, de estos nuevamente se da una reproducción haploide y así sucesivamente, ¿sí? Haploide, diploide, diploide. Y ahora sí, la generación en hongos. Que Brian. Profe. ¿No? Sí, Brian. profe. Ajá. Alternancia de generación en hongos. Los hongos producen esporas sexuales haploides que originan las hifas o ¿cómo es? Gametangios. Lactantios. Cuando dos hifas se fusionan, se producen esporas diploides que en condiciones óptimas crecen y desarrollan el esporangio. ¿Sí o qué, pre? Luego, por meiosis, se producen esporas haploides que son liberadas al ambiente para que comience de nuevo el ciclo. Es prácticamente lo mismo, pero esta vez con esporas, ¿sí? Entonces, se dan una generación de esporas haploides, otra generación de esporas diploides, y así sucesivamente. Y esas son las que van a dar origen o la continuidad de este tipo de organismos, que en este caso son hongos. Eso, chicos. Entonces, pues hasta aquí sería que abordemos la parte correspondiente a la reproducción en hongos, protistas y bacterias. Entonces, para la próxima clase vamos a abordar lo que ya es el ciclo de vida en las plantas y más tarde reproducción, ¿no? En plantas y hasta llegar ya a la reproducción en animales y los seres como más evolucionados. Por favor, nuevamente les pido que vayan haciendo el resumen de toda la guía y de las cuestiones que no tengan claridad y que necesiten algún tipo de explicación, por favor, lo pregunten en el transcurso de la semana. No esperen a que se llegue el día en que tienen que entregar la guía para decir que no entendieron. Si algo no quedó claro, por favor, ahorita al término pueden escribirme. Me demoro un poquito porque tengo cantidad de mensajes. Si no alcanzo hasta las 2 a contestarles, les contesto mañana temprano, porque hasta las 2 estoy únicamente. Entonces, chicos, les agradezco muchísimo. Los dejo para que en este espacio, hasta las 2 de la tarde, se dediquen a la lectura y a la realización del resumen. Los que ya vayan adelantando eso, hagan lo propio con los talleres y si necesitan alguna información, por favor, me la hacen saber. Ya les subo en un momentico los videos para que puedan mirar la explicación y cualquier duda, como les digo, quedo pendiente. Eso, chicos, los dejo porque realmente no me estoy sintiendo como muy bien. Estoy un poquito maluca, me duele la garganta. Esperemos que no sea nada serio. Entonces los dejo y se me cuidan mucho, chicos. Almuercen y dedíquense en esa horita que les queda, horita y media, a adelantar la guía, por favor. Y por favor diligencien su asistencia también. Muchísimas gracias, hijos. Entonces ya nos estamos hablando próximamente. Hasta luego, profe. Feliz Chao, tarde, profe. que estén muy bien. Chao, profe. Chao, profe. Mejores. Chao.